Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes, bendiciones para todos y también para los que estarán viéndonos en algún momento por la página, por internet, por YouTube. Muy felices de mirarles, de escuchar testimonios de alabanza al Señor por las maravillas que constantemente hace. Para nuestro estudio de esta ocasión, quisiera iniciar con una pregunta. Si nos tocara definir con dos palabras nuestro mayor problema del ser humano, ¿cuáles son? Nuestro mayor problema. Hoy queremos buscarle solución, porque la hay. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? Dos palabras, solo dos. No hay otro mayor. Solucionado ese, se acabaron nuestros problemas. Para siempre. Ya se los dije. Ya se los dije. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor problema suyo en la vida, hermana? Dos palabras. Desobediencia es una. Separación de Dios. Separación de Dios son tres. Dos palabras. Mi yo. Por ahí anda, con otro nombre. Este es un sinónimo, allá está. El pecado. ¿Le gustaría solucionar ese lío? ¿Sí? El pecado. Ese es nuestro mayor problema. Hoy yo quiero conversar con ustedes, más que todo, respecto a la solución de Dios para nuestro mayor problema. Así que no vamos a hablar de las consecuencias, aunque lo tocaremos en algún momento, nefastas, terribles. La mayor, ¿cuál? Muerte. Ahí acabó todo. La muerte en pecado. ¿Por qué? Para el que muere no en pecado, allí no acabó todo. ¿Ok? Ya, tengamos claro eso. Pero no vamos a hablar de las consecuencias tanto, porque tenemos tanta experiencia en eso, ¿verdad? Tanta experiencia en las consecuencias del pecado que no necesitamos como que nos las expliquen mucho o que nos las recuerden. Quiero hablar de la solución de Dios al problema del pecado. Y en esta ocasión quisiera invitarles a que enfoquemos nuestras mentes a la solución de Dios a nuestro mayor problema, el problema del pecado, a través de un medio que Dios se encargó de dejarnos como recordativo de su forma de solucionar el pecado para el ser humano. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la solución al pecado según la Biblia? ¿Cómo solucionó Dios el pecado? Él ya solucionó eso, el problema es nuestro, ya Dios lo solucionó. El problema de la muerte, Dios lo solucionó. ¿Cómo lo solucionó? La venció. Ya derrotó la muerte. ¿Cuándo la derrotó? En la vida
y muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús derrotó la muerte, Dios. Así que ya está eliminado el problema del pecado. Está solucionado por parte de Dios. Lo solucionó con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí estamos claros todos, ¿verdad? ¿Sí? No hay ninguna duda en eso. Estamos claros. Él nos solucionó el problema en Cristo. Murió la muerte que nos correspondía a nosotros, pagó la deuda que nos correspondía pagar, así que está saldada, no nos toca morir en el sentido de la paga del pecado, que es la muerte segunda. Problema solucionado para los que están en Cristo. Pero en lo que yo quiero enfocar hoy, nuestro tema es en un recordativo básico, fundamental que el Señor dejó para que de nuestra mente nunca se quite eso, cómo Él solucionó el pecado. ¿Cuál es ese recordativo? El sábado. El sábado como día de reposo tiene una relación inseparable con el mensaje de Dios para nosotros respecto a su forma de solucionar el problema del pecado. No sé cuántas veces usted haya relacionado esto, pero le invito a hacerlo en esta mañana. La relación que hay entre el sábado como día de reposo y la solución por parte de Dios respecto al pecado. Cuando Dios dio el sábado al ser humano, lo hizo antes de que existiera el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Fue en el Edén, el pecado no existía, pero Dios, sabiendo, conociendo, porque para Él no hay futuro, Él lo sabe todo, dejó el sábado como un recordativo de su forma de solucionar el pecado. Vamos a entenderlo un poquito al entrar poco a poco en esto. Antes que nada quisiera dejar claro, ¿tienen ustedes claro que el sábado no tiene nada que ver con los adventistas del séptimo día en cuanto a origen? No sé si hice bien la pregunta. ¿Alguno de ustedes no está claro en que el origen del sábado no tiene nada que ver con los adventistas del séptimo día? ¿O estamos todos claros? Es decir, que el origen del sábado no tiene nada que ver con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Muy simple. ¿Cuándo se habla del sábado por primera vez en la Biblia? Génesis. ¿Dónde estaban los adventistas del séptimo día? ¿Cuándo empezó la iglesia adventista del séptimo día como tal? Bueno, en 1844 se dio el chasco de un bautista, que fue Guillermo Miller. Cuidado y no dejen que los confundan con eso. Algunos, en cierta ocasión, escuchaba de un programa por radio donde se ridiculizaba a la iglesia adventista del séptimo día por el chasco de 1844. Y resulta que la iglesia adventista del séptimo día funciona como tal, iglesia adventista del séptimo día, de 1863 en adelante. Entonces, no, el chasco fue de Guillermo Miller y sus seguidores, y Miller murió siendo bautista.
Interesante. Digo esto con todo respeto a mis hermanos bautistas. Interesante escuchar a un bautista ridiculizar el chasco de 1844. Cuando fue un bautista el que lo experimentó. Pero, como adventistas del séptimo día, estoy en el paréntesis que abrí, del adventista y su relación con el origen del sábado. Como adventistas del séptimo día, no negamos nuestras raíces a partir de 1844, del chasco de 1844, y lo hacemos con mucho orgullo, no nos avergüenza ser la iglesia que surgió como resultado del chasco de 1844, porque así estaba profetizado. Y si la iglesia adventista no surge del chasco de 1844, no puede ser la iglesia del Señor, porque según Daniel 8:14, allí tenía que surgir el pueblo que habría de surgir en esa ocasión, el pueblo de Dios. Así que no confundamos las cosas. Pero, repito, cuando surge la iglesia adventista, ya lo tome usted de 1863 o desde sus raíces en 1844, después del chasco, ¿qué tiene que ver eso con el origen del sábado? No, ya el sábado estaba ¿desde cuánto antes? Desde antes de los judíos y más antes. En el Edén. Lo que quiero dejar claro es, el sábado no es un tema de los adventistas del séptimo día. ¿Ya? Es un tema de todo creyente en la Biblia, porque empezó con el primer libro de la Biblia. ¿Ya? Digo esto porque una vez conversaba con un amigo, un pastor del círculo religioso protestante de X iglesia. Yo andaba repartiendo material evangelístico en las casas con algunos hermanos y encontré a ese pastor amigo, éramos amigos. Él estaba en su casa, estaba limpiando el lote, su propiedad, chapeando ahí. Y yo lo encuentro y le digo, ¿y cómo estás? Y nos saludamos y me dice, bueno, ahí nos saludamos muy afectuosamente y le digo, ¿y qué estás haciendo? Él me dice, ¿cómo? Estoy limpiándolo. Sí, yo sé que estás limpiando, pero mi pregunta es, ¿por qué hoy? Y él me dice, ¿cómo? ¿Por qué hoy? Si hoy es sábado. ¿Si acaso yo soy adventista? Me dice él. Y yo le digo, a ver si entiendo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde se incluye el sábado, es para los adventistas del séptimo día. Así es que es. Y él me dice, no, es para todos. Y yo, entonces, ¿por qué estás trabajando sábado si eres un ministro? Ya esa segunda vez no me dijo, es que yo no soy adventista. Bueno, se los doy como ilustración nomás. El sábado, por supuesto que tiene que ver con los adventistas del séptimo día, ¿ok? Pero yo quisiera animarles a que entremos hoy en la relación que hay entre el sábado y la forma en que Dios decidió solucionar el problema del pecado, sin que usted tenga en mente adventistas del séptimo día. Vamos. Porque cuando Dios solucionó el problema del pecado, los adventistas del séptimo día no existían en nombre, sí existían en principios, porque siempre han existido adventistas del séptimo día. Enoc profetizó de la segunda venida de Cristo, así que era adventista y guardaba el sábado, pero era adventista del séptimo día. Eso es lo que no se llamaban así. Bueno, él ni siquiera judío era, ¿sí? Porque ellos vinieron después. De paso, el sábado tampoco empezó con los judíos, porque el Evangelio de Marcos nos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, Marcos 2:27. ¿Y quién fue el primer hombre hecho? Adán, y no era judío.
Así que no tiene que ver ni con los adventistas ni con los judíos, sino con el ser humano. ¿Estamos? Y con el ser humano fue el problema del pecado. Por eso con el ser humano es que Dios estableció un recordativo perpetuo, permanente, de su forma de solucionar el pecado. Entremos allí para que podamos o puedan captarme a qué me refiero. Todos sabemos que hay una razón básica, fundamental, que Dios dio para guardar el sábado. ¿Cuál es? Según el mandamiento. Porque, claro, está el mandamiento del sábado, y entonces dice, bueno, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿ok? Más el séptimo día. Y después de dar la razón, dice, ¿por qué? Y ahora procede a explicar por qué hay que guardar el sábado. ¿Qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Entonces, ¿eso está en dónde? Éxodo 20, del 8 al 11. Ok, ahí está la razón por la cual guardar el sábado. Pero hermanos queridos, hoy yo quiero llevarles a otra razón por la cual guardar el sábado, que tiene que ver con lo que les menciono de cómo Dios solucionó el pecado. Y usted quizás esté pensando cómo que tiene que ver una cosa con la otra. Ya va a ver, es fácil captarlo. Hay otra ocasión en la que se dan los 10 mandamientos. Deuteronomio 5. Si usted va a Deuteronomio 5, va a encontrar allí de nuevo mandamiento por mandamiento, pero va a encontrar algo interesante. Vamos allá, para que me capten qué es lo que quiero compartir hoy. A partir del versículo 6, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, etcétera. Tercer mandamiento, verso 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y da la razón. Pero ahora, si ustedes comparan esto con Éxodo 20, todo viene igual. Primer mandamiento en Éxodo 20, igual con el primer mandamiento en Deuteronomio 5. Segundo en Éxodo 20, igual con el segundo de Deuteronomio 5. Y así sucesivamente. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, van a notar un cambio total de razón por la cual guardar ese mandamiento. ¿Qué dice en Éxodo 28 al 11? Vamos allá primero. No pierdan Deuteronomio 5. En Éxodo 20 dice así el mandamiento, verso 8. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y aquí está la razón, para guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. La razón entonces, según el decálogo en Éxodo 20, para guardar el sábado, es porque Dios descansó en sábado. Y nos invita a nosotros a descansar en sábado. Pero si usted va a Deuteronomio 5, vean ahora la razón. Deuteronomio 5:3, y debo advertirles de una vez, no hay contradicción, van a ver el complemento perfecto que hay en estas dos formas de redacción del cuarto mandamiento.
Es un complemento perfecto, aunque al principio pareciera que no tiene relación. Deuteronomio 5, versículos 12 en adelante. Ahora vean cómo está el cuarto mandamiento aquí. Guardarás el día de sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí está igual. Un que otro detalle insignificante, diferente, pero en forma general está igual. Pero a partir del versículo 15, donde aparece la razón para guardar el sábado, ahora aquí hay un cambio enorme. Allá decía, porque en 6 días Jehová hizo, y descansó el séptimo, por tanto tú descansarás también. Pero ahora vean aquí la razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No sé si ya lo captaron. Y si no, vamos juntos. La razón que se da aquí para guardar el sábado a los hijos de Israel es ¿por qué? Porque fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Por eso, dice el Señor, ustedes guardarán el sábado. Algunos de los defensores del domingo como día de reposo dicen que la razón teológica detrás de la observancia del domingo como día de reposo es porque se celebra que después de la muerte de Cristo, que fue un viernes, y que Él pasó luego el sábado descansando, el domingo resucitó. Y por lo tanto, el domingo es la señal de victoria sobre la muerte. Y por lo tanto se celebra el domingo como símbolo de redención. ¿Ha leído eso? ¿Ha escuchado eso? En vez del sábado. Pero hermanos y amigos queridos, a esos teólogos ya Dios se les había adelantado miles de años atrás. El sábado no solamente se guarda como recordativo de la creación de Dios en 6 días, no solo se guarda como señal de que pertenecemos al Dios creador, y que no venimos de la nada, sino que el sábado también lo dejó el Señor para recordarnos constantemente nuestra liberación del pecado, para recordarnos cada 7 días que fuimos redimidos de Egipto, del Egipto simbólico, el pecado. ¿Y qué relación tiene el sábado, la observancia del sábado, con ser redimidos del pecado? No sé si me captaron, porque es innecesario lo que hace la teología católico-protestante en defensa del domingo como día de celebración de redención por la resurrección de Cristo. No hace falta, ya estaba eso. Ya estaba cuál iba a ser el día en el que debía celebrarse la victoria sobre el pecado.
la redención nuestra como pecadores, era el mismo sábado. El mismo día que Dios escogió para que sus hijos celebraran que Él es su creador, fue el mismo día que Él escogió para que celebraran que Él es su redentor. Es por eso que el argumento, los cristianos no guardamos el sábado porque ahora somos libres en Cristo, es una contradicción en sí mismo. Es una contradicción. Es que el que es libre en Cristo, de lo que fue librado fue del pecado. Y la Biblia llama al pecado en forma simbólica Egipto. Y la Biblia dice que el que fue librado de Egipto debe guardar el sábado. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Déjenme decirles que hay asuntos aquí más que maravillosos. Cuando el Señor nos invita a guardar el sábado, quisiera decir 2 o 3 cosas nomás en relación al primer propósito, si podemos llamarlo así. Fue el primero porque fue antes del pecado, que es guardar el sábado como señal de aceptación de Dios como creador. Eso fue antes de que existiera el pecado. Y el segundo propósito se da a conocer después de que el pecado entró. Ahora hay que adorarlo no solo como creador, sino como redentor. ¿Ok? Pero entremos un poquito en esto. Se nos acaba la media hora y yo apenas estoy empezando. Bueno, no importa. Hermanos queridos, miren lo maravilloso de esto. Ustedes recordarán, según la palabra del Señor, de manos de quién liberó Dios a Israel. ¿Cómo se llamaba? Faraón. ¿Ok? Faraón. El faraón de Egipto. Eran siervos. En Isaías 27 y el versículo 1. Dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué hay en el mar? Hay un dragón. A ese dragón la Biblia lo llama la serpiente. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, en el capítulo 51 del mismo libro, Isaías 51, dicen a partir del versículo 9 en adelante: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿Hirió a quién? Al dragón. ¿Quién es este dragón? Dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran? ¿Quiénes? Los redimidos. ¿Ve el punto aquí? Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ¿qué dice que estaba haciendo con ellos? Redimiéndolos. Ciertamente volverán, otra vez, los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Dios redimió a Israel del dragón de Egipto. Eso les dice algo. Dios redimió a su pueblo antiguo, Israel, de las manos del poder del dragón de Egipto, que se llamaba Faraón. Pero ese Faraón no era más que un símbolo del verdadero dragón, del que Dios libera a sus hijos.
del verdadero dragón, de las fauces de quien Dios redime a sus hijos en Cristo. Dios descendió y liberó a su pueblo de Israel de Egipto, pero igual descendió y de las propias fauces del dragón Él se metió y liberó a su pueblo, a sus redimidos, de la fauce del dragón, del león. La liberación de Israel de Egipto no es más que un símbolo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? La redención, el plan de salvación en Cristo, debe ser celebrado. ¿Y cómo se celebra? Deuteronomio 5 nos dice que guardando el sábado. Es curioso. Es curioso escuchar por doquier y leer por doquier. A mí me toca leer mucho por diferentes razones y constantemente leo de diferentes autores. Ya no hay que guardar el sábado porque ahora estamos libres en Cristo. Hay cosas difíciles de entender. Por eso es que hay que guardarlo. Porque fuimos redimidos. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene el guardar el sábado con haber sido redimidos? Vean lo más interesante de esto. Se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima.